Los estudios de Churubusco de fines de los años 80 y de principios de los 90 eran un jardín de trabajo en donde se realizaban diversas producciones norteamericanas y algunas europeas que venían a trabajar con los técnicos mexicanos. En esa época hubo mucho trabajo en cortometraje de muchos de los egresados de la Royal School de Academy de Londres, entre ellos muchos a los que nuestro entrevistado le debe gran parte de su carrera. El padre de nuestro entrevistado fue gerente administrativo de los estudios Churubusco, gerente, y es un hombre dedicado y apasionado del cine. Ha sido productor, nuestro entrevistado y su hermano crecieron viendo filmar, crecieron en las filmaciones, crecieron dentro de los estudios Churubusco, jugando en el backlot, en aquel tiempo aún con el zoológico de los hermanos Gursa, con el río en que se filmaron algunas escenas de Tarzán en los años 40 y con todo el ambiente en la cafetería de los grandes estudios, lleno de producciones y el cine mexicano y los técnicos mexicanos trabajando. Hablamos de Eduardo Tato Flores. Mira, yo pues prácticamente nací y crecí en sets de cine. Como bien recordarás, en los 70s, al final del gobierno de Echeverría y principio de López Portillo, mi padre trabajaba en el estudio Churubusco, en distintas oficinas, en cortometraje, lo estuvo en la dirección técnica, etc. Entonces, esa primera infancia pues la tenemos muy relacionada a lo que eran los estudios Churubusco de aquella época, cuando eran completos y cuando estaban rodando 3 o 4 películas simultáneamente todo el tiempo. Yo mis primeros recuerdos cinematográficos que tengo, pues estar caminando ahí por los pasillos, entre los foros, yendo al backlot, al zoológico, al pueblo vaquero, a la selva, en fin. Todas estas áreas del estudio, muchas de estas ya desaparecidas. Pues en las tardes después de la escuela o fin de semana, o de pronto estábamos de vacaciones, íbamos a pasar los días allá, visitábamos sets. Yo tengo fotos de 7, 8 años de edad en filmaciones. Entonces mis primeros recuerdos de lo que es el mundo del cine datan de esa época. Prácticamente crecí con eso. Mi padre, Ángel Flores, pues además de ser un cineasta, es un apasionado del oficio de hacer cine. Entonces no únicamente lo veíamos ir a trabajar y conocíamos lo que hacía, sino en la casa se hablaba de cine pues todo el tiempo. Además, una persona políticamente muy inmiscuida y comprometida. Entonces era cine y política de lo que se hablaba en todas las sobremesas de nuestra casa toda la vida. Entonces, en ese entorno de ver cine, de hablar de cine y de ver a cineastas trabajar fue que crecimos mi hermano y yo. Yo recuerdo muy bien las primeras veces que vi a fotógrafos como Alex Phillips trabajar, ¿no? O alguna vez que me llevan a conocer a Chuck Norris a un foro de Churubusco. De hecho, tengo fotos pues, ahí con ellos, ¿no? Entonces ahí empiezan mis primeros recuerdos y mis primeras influencias en cuanto al cine. Yo después fui creciendo. Había varias personas cercanas a mi padre que eran fotógrafos, Rojo, El Coyote, el mismo Santiago Navarrete, recientemente desaparecido, Alex Phillips, Memo Navarro, pues muchos de esos que ahora siguen siendo unos referentes importantes de la fotografía mexicana. Rodrigo García en aquel entonces estaba chavo. Él empezaba de operador. Yo me acuerdo muy bien cuando Rodrigo García se va a estudiar a Los Ángeles y de hecho se hospeda en el departamento que tenía mi papá y sus socios allá, y cuando íbamos, pues ahí estaba él viviendo permanentemente hacia la carrera. Tuvimos siempre una muy buena relación. Él era además, mi padre era muy amigo de su padre, o fueron amigos en aquella época. Entonces todos ellos, digamos que fueron unos referentes importantes cuando yo estaba pues ya saliendo de la infancia, ya en la adolescencia y acercándome a la primera juventud. Yo ya me acuerdo claramente una vez que en un rodaje en Padre Vial, fotógrafo, subido en una grúa y todo, en un montaje muy aparatoso. Y ya tenía claro lo que es el fotógrafo, pero no del todo claro, o sea, sí sabía más o menos. Y me acuerdo perfectamente cómo aquel día yo dije,
ese señor que está arriba, no sé bien lo que está haciendo, pero sea lo que sea, yo quiero ser así. Yo quiero ser eso que está haciendo él. Y de allá a la fecha, yo salí de mis estudios aquí en México pues en el 90, 91, y de ahí fui a estudiar a Inglaterra, a la Escuela de Cine de Londres, que es una escuela de cine que tiene mucha tradición entre los cineastas mexicanos, muchos referentes importantes pasaron por ahí a principios de los 70s, que hubo una camada de mexicanos en Londres muy importante, Ignacio Durán, Pedro Torres, el mismo Coyote, muchos pasaron por ahí que después ya han estado aquí haciendo cine importante, Fernando Cámara, el sonidista, en fin, y un poco influencia y conocimiento de lo que ellos habían hecho y lo que habían pasado por Londres fue que yo me entusiasmé para irme a estudiar allá. Y llegas de Londres y empiezas a rodar primero con comerciales que dirigía tu hermano. Sí, eso bueno, sí, pero yo en verdad lo que hice más en esa primera época, después de que salí de la escuela de cine, ya llegué a México en el 90 y estuve allá del 93 al 96. De esa época para acá empecé a trabajar como operador. Le operé muchas cosas al Coyote, le operé muchas cosas a Santiago, pero principalmente hice varias películas americanas como operador. Hice una película con Arnold Schwarzenegger que se llama Collateral Damage, Daño Colateral, otra con la del Zorro, ¿no? Hice The Warden, la película que fotografiaba Jenner Hoffman, que ahora está en el CCC. En fin, hice varias en esa capacidad de operador que te permite mucho estar en el mero centro de la acción, ver cómo trabaja el fotógrafo, cómo trabaja el director, cómo se desenvuelve todo, pero sin tener toda la responsabilidad y el peso que tiene el fotógrafo, que es muy complicado, y un rodaje muy grande donde hay tanto dinero por medio, pues el fotógrafo lleva una gran responsabilidad. Entonces esto es los primeros años desde que regresé a la escuela. Después cada vez empecé a generarme más trabajo como fotógrafo. Toda la época, desde entonces hasta acá, pues siempre he hecho publicidad. He hecho ya como 10 películas como director de fotografía y algunas series de televisión o programas unitarios de televisión, documentales, en fin. Como sabes, el fotógrafo mexicano está obligado pues a hacer una variedad de cosas y no te permite la misma naturaleza del trabajo aquí en México ser un especialista que únicamente se dedica a un género, como funciona mucho en Estados Unidos o en Europa, pues que hay fotógrafos de género, ¿no? Ahora, a mí hay cosas que me gusta más hacer y seguramente hay cosas para las que soy mejor que para otros, pero pues aquí hacemos un poco de todo. Y eso es fantástico porque te permite estar en todas las áreas de lo que es el desarrollo de la creación de la imagen de proyectos. Entrevistas como esta, para series de televisión, entrevistas he hecho muchas, pero también documentales de naturaleza o películas de ficción, o en misma publicidad de producto. Él ha tenido la oportunidad de participar en dos lides muy específicas y concretas de la producción cinematográfica, tanto como director de fotografía como operador de cámara. Y son elementos muy importantes. Tal vez las personas, y aquí yo creo que sí convendría abundar un poquito nada más o explicar un poco al respecto, que las personas pierden un poco la dimensión exactamente dónde entra la faceta de uno y dónde inicia también las facultades de otro. El director de fotografía al final en un proyecto cinematográfico, pues obviamente es el que tiene que trabajar de manera muy estrecha con el director para que realmente se cumpla la visión del cineasta, de aquella persona que en cierta forma está coordinando todo el proyecto. El director de fotografía debe comprender perfectamente bien cuál es la visión, cuál es la perspectiva plástica que tú bien mencionabas, cuál es la línea estética, visual, compositiva de los elementos que se van a ver a fin de cuentas a cuadro. El director de fotografía tiene una responsabilidad impresionante, es definitivamente uno de los sujetos a quienes más se les debe de confiar este tipo de responsabilidad, porque estamos hablando de el elemento fundamental dentro de lo que es el cine, que es la imagen, a fin de cuentas, cuidarla, los aspectos de estructura, de composición a cuadro, etc. Trabajan de forma muy estrecha y posteriormente el operador de cámara trabajará de manera mucho más estrecha, casi de forma simbiótica con el director de fotografía. El director de fotografía le indica al camarógrafo o a la persona que va a estar a cargo de la cámara cómo realmente se debe cumplir estos elementos a cuadro, cómo se debe generar el proceso de atmósferas, el mood, como dicen los norteamericanos, el manejo de la luz, por supuesto, la puesta en escena, los elementos, insisto, que se van a ver en pantalla. Y el camarógrafo debe ser también muy cuidadoso, por supuesto, cómo debe manejar esta. Es una labor muy ardua, no cabe duda.
Y esto se ve reflejado a fin de cuentas en el trabajo de Eduardo Tato Flores, porque al final, en todos sus trabajos, en los que ha hecho tanto aquí en el país como en el extranjero, es muy evidente el cuidado que realmente pone a fin de cuentas, tanto en el emplazamiento de cámara como en el manejo de los encuadres. Yo lo que he detectado en sus trabajos es que se cuida mucho de que el personaje principal, o por lo menos las entidades humanas, sean el eje central del cuadro y de su composición. Y eso es algo muy interesante, muy importante, porque estamos hablando de que sigue una línea de cinefotógrafos que aquí en México más o menos llevan esa línea de Gabriel Figueroa, donde, bueno, si a Figueroa se le conoce como uno de los grandes estetas, sobre todo en los aspectos campiranos, naturales, los cielos y demás, siempre cuando retrataba elementos meramente antropocéntricos, o sea, que refieren directamente al ser humano, o sus sentimientos, o sus emociones, el eje central del cuadro era, a fin de cuentas, el personaje o la persona. Y yo veo que es lo que él procura también en sus trabajos, ¿no? En películas en el extranjero en donde ha trabajado, Babel, por ejemplo, en Apocalipto, producciones que en cierta forma pues también están vinculadas a procesos culturales y étnicos, ¿no? de aquí de nuestro país. Trata de que los personajes, los acercamientos que se generan al respecto, sean a fin de cuentas parte de la composición integral, sin perderse o extraviarse demasiado en elementos periféricos. Entonces, como fotógrafo y como operador de cámara, eso habla muy bien de él, porque se ve que tiene dominio y manejo de una técnica que es difícil. Las personas a lo mejor pueden creer que es fácil, nada más tomar la camarita y vamos a ponernos a filmar o a grabar, ¿no? Hay un trabajo insisto, muy arduo al respecto, hay un proceso de planificación, pero sobre todo de sensibilidad. Mencionabas tú que él tiene antecedentes plásticos y eso, por supuesto, siempre es fundamental en el trabajo de muchos operadores de cámara o incluso cinefotógrafos. He sabido que muchos de estos grandes personajes que han trascendido, incluso que se vuelven legendarios, ¿no? Mencionaba Gabriel Figueroa, Néstor Almendros, grandes cinefotógrafos que pues un alto grado de sensibilidad con lo que respecta a los elementos que están fotografiando, tienen también, por supuesto, una formación con lo que respecta a tanto trabajo plástico como estudio al respecto y análisis. Entonces, al momento de que lo aplican, realmente entienden y comprenden visión del director y posteriormente cómo funciona esa visión a nivel, por supuesto, eminentemente visual y posteriormente a nivel narrativo, que eso es algo también muy importante. Las imágenes, a fin de cuentas, ayudan, compenetran y complementan la historia y permiten que el espectador realmente entienda el proceso de dimensionamiento de este universo que se está creando, ficticio a fin de cuentas, y también a nivel documental, porque como en el caso también de Eduardo Flores, pues se ha metido tanto a cortos como a largo a nivel documental muy interesantes. Estaba viendo algunas imágenes, debo confesar que no he visto la película, pero caray, me ha seducido mucho lo que he visto en internet con respecto a tráiler y algunos clips del documental sobre Gonzalo Guerrero, este soldado español que al final se alía con los nativos y es muy interesante, parecido a lo que en un momento generó Nicolás Echevarría con Cabeza de Vaca, pero ahora con un trabajo de cámara mucho más estilizado. Pero yo pienso que es muy recomendable todos sus trabajos. Al final, desde Un Día Sin Mexicanos, por ejemplo, donde también participa, me parece muy bien, muy adecuado, aun si el guión era debilitado, aun si las actuaciones eran bastante amateur, pero había mucho profesionalismo con respecto a la cámara y creo que es lo que salva la película. Entonces, cuando te das cuenta de veras, cuando quien está manejando la cámara tiene la facultad, o está facultado más bien, y tiene el talento para sacar adelante un proyecto que incluso, aun si a nivel textual es pobre o está diluido, a nivel visual funciona y se vuelve potente. Entonces, es recomendable todos sus trabajos. Al final, yo creo que es un cinefotógrafo y operador de cámara muy eficiente. A fines de los 80 y principios de los 90, esta enorme producción cinematográfica que se daba con capital de Estados Unidos, capital mexicano, y trabajadores básicamente del sindicato que operaba los estudios Churubusco, le dio un cierto auge a la industria mexicana y también una gran posibilidad de desarrollo a los cineastas mexicanos. El padre de nuestro entrevistado, Eduardo Flores, trajo algunas películas, una en la que estelariza Chuck Norris y algunas otras más. Quiero también recordar que él nos participó, si bien no de manera oficial, estuvo echándonos la mano en la filmación de Heréndira, una película de Rui Guerra con Irene Papas y con un guión de Rodrigo García Barcha, del que hemos hablado.
que se desarrolla casi al mismo tiempo que Eduardo Tato Flores, ambos en fotografía y ambos como operadores de un camarógrafo destacado como lo es Guillermo Navarro, que ya ha sido incluso nominado al Oscar. De todos, yo creo que esa película de Collateral Damage que te decía, incluso antes yo operé una película en la cual estaba yo muy chico y me sentía pues, muy nervioso, una película mexicana que se llamó El Cometa. Pero para esa película vino a fotografiar a Gabriel Beristain. Gabriel Beristain ahora es amigo mío, cercano, pero pues en aquel entonces yo lo acababa de conocer y para mí era un referente importante porque es un fotógrafo mexicano que precisamente se había formado en Inglaterra y había hecho carrera y estaba muy reconocido allá. Yo lo conocía perfectamente de allá, o sea, el nombre y su trabajo. Pero cuando vengo a México me entero que está aquí, yo lo voy a buscar. Nada más para decirle, hola Gabriel, soy Tato, estoy todavía estudiando en Inglaterra, él vivía allá. Vengo nada más a conocerte y pues un poquito a platicar contigo. Y muy, muy buena onda, muy gentil, me citó y me dio una tarde, un espacio para que platicáramos y para que me diera un poquito su conocimiento, parte de su opinión de cuál era es un momento en el que el estudiante fotógrafo todavía está con mucha indecisión sobre cuáles son los primeros pasos a tomar saliendo de la universidad, ¿no? Entonces en eso me ayudó mucho Gabriel y a partir de ahí me quedé yo como su operador en esta película El Cometa. Gabriel me enseñó mucho ahí porque una película muy bonita, una película de época dirigida por Marisa Sistach, pero Gabriel siendo un fotógrafo muy exigente, nos exigía a mí y a todos los del departamento de cámara pues el 110 en todo. Entonces ese fue un excelente entrenamiento al lado de alguien que exigía muchísima disciplina. Entonces esa fue una película que para mí me impactó mucho. Después hice también como operador esta de Daño Colateral, de Collateral Damage, en que el fotógrafo era Adam Greenberg, fotógrafo polaco, israelí, inmigrante de Estados Unidos. De los grandes había hecho, entre muchas otras, Terminator 1 y Terminator 2 con James Cameron. Entonces también era un fotógrafo que exigía mucho, una excelente persona. Esta sí era una peliculota, una película muy grande, con muchísimo dinero, muchos efectos mecánicos y muchos efectos especiales digitales, en fin, un montón de cosas. Y ahí también aprendí muchísimo, estar muchas semanas al lado del, pues, literalmente entre el actor, el fotógrafo y el actor, el director, fotógrafo y actor, y tú en medio, pues para ejecutar los planos. Sí, bueno, con Ángel, pues también he hecho muchísimas cosas, además tenemos una excelente relación de hermanos, de amigos y director fotógrafo. Acabamos de filmar una película nueva que él también es de él en todos sentidos, él la escribe, la dirige y él la protagoniza. Es una película muy linda, pero bueno, es una película que ya hacemos juntos en otra relación, ya los dos mucho más avanzados en el camino, con mucha más madurez de cineastas y muy divertida, es una comedia muy padre. Y eso es reciente, si pensamos que él y yo empezamos a trabajar como en el 97, 96, ya son muchísimos años trabajando juntos y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Yo creo que nuestra formación, una cosa es la formación de cineasta universal, pero otra cosa es nuestra calidad de cineastas o de trabajadores del oficio del cine mexicanos, y donde hay un lenguaje y hay unos referentes muy nuestros que son imprescindibles. Todo el trabajo del taller de la gráfica popular al que pertenece Méndez, Bertrán, Jan Porsky, Pablo Higgins, pues es un referente importante, que era un grupo de artistas increíblemente talentosos, artistas plásticos, en el dibujo, en la foto, principalmente en el dibujo y en el grabado, con un gran discurso social y un gran compromiso, que como puedes ver es la técnica súper avanzada, pero también una estética y un discurso gráfico muy importante que refleja un compromiso con la lucha social en México desde aquel entonces, ¿no? Estos grabados de Méndez deben de datar, o sea, la placa la habrá hecho él en los 30. Entonces es una época de gran ebullición, es cuando el México contemporáneo se está haciendo. Y yo creo que es una obligación de todos los que estamos en cualquier disciplina artística tener un conocimiento de cuál es el discurso y la responsabilidad de los artistas en nuestro entorno y en nuestro contexto mexicano, ¿no? Yo creo que nosotros, como cineastas universales, pues nos dedicamos a la generación de la imagen, ¿no? Pero como en nuestra calidad de mexicanos, somos mexicanos y llevamos una bandera y un estandarte mexicano, y en los proyectos de esta naturaleza transmitimos este discurso.
¿no? Somos portadores de un discurso que nos corresponde transmitir y los que vengan después de nosotros seguir transmitiendo, porque es nuestra calidad de mexicanos, no únicamente de cineastas universales, sino de mexicanos en este lugar específico. Mira, hay un gran debate, esto pues, lo hemos oído un montón de veces, sobre si quien hace cine mexicano tiene la obligación de tratar cierta temática, ¿no? Pues mira, yo creo que sí, porque yo así lo siento y así me he formado, ¿no? Con un gran peso ideológico pues, en todo lo que hacemos. Hay quienes no, hay quienes creen que el cineasta es cineasta, punto, y no importa si está haciendo una historia de aquí o de allá, o una historia del espacio, ahora tan... Sí, a fin de cuentas es conflicto humano. Es un conflicto humano, y que no hay una obligación de llevar un discurso nacional. A mí me gusta porque yo cada día estoy más contento y más orgulloso de mi raíz mexicana, y creo que tenemos mucho que dar al mundo en cuanto a eso, ¿no? Entonces yo creo que esto se seguirá debatiendo. Tú dices, oye, Tato, pues, mañana tú te llaman a hacer estas peliculotas, ¿tomarías la oportunidad? Pues, por supuesto. ¿No? Pues, ¿cómo no? Que si eliminaría o le daría portazo a todo lo que he estado creyendo y haciendo, pues no creo. Me encantaría tener otras oportunidades y me encantaría poder tener la decisión de combinar unas cosas con otras. Yo en ningún momento he creído que está disasociado o peleado el cineasta universal con el cineasta mexicano. Yo no creo que son parte de lo mismo. Siempre y cuando podamos estar ahí, podamos estar generando cosas, eso es lo importante. Bueno, ese es un problema mundial, y lo que pasa es que aquí hemos sido más débiles, pero el mismo problema lo tienen en Francia, lo tienen en Inglaterra, Alemania. Bueno, Inglaterra menos por el idioma, pero en España, en Francia, en Japón, tienen estos problemas donde la avalancha de cine americano es tan grande, es una invasión completa. Lo que pasa es que son países que tienen una legislación más fuerte, menos entreguista que aquí, y donde las medidas para proteger la producción nacional pues tienen mayor efectividad que aquí, ¿no? Aquí recordamos perfectamente aquel escándalo creo que en el 97, en el gobierno de Zedillo, si mal no recuerdo, en que se iba a pasar una legislación de apoyo al cine nacional, y vino Joe Valente directamente a Estados Unidos a presionar al presidente de la República para que no pasara esta legislación, porque iba a comerle espacio de pantalla a las películas americanas, arguyendo que era una violación a los tratados de libre comercio, cosa que además no era cierto, porque los apartados culturales dentro del ese tratado o cualquier tratado de comercio, pues se rigen con los criterios distintos. Pero bueno, tanta fue la presión, y vaya que los americanos tienen manera de hacer presión, que la ley no se pudo ni siquiera terminar de votar, ¿no? Pues el gobierno mexicano de pronto vio que pues era arriesgar mucho en otros aspectos de las múltiples negociaciones económicas con Estados Unidos para entregarle unos cuantos cineastas mexicanos las salas de cine. Entonces aquello no pasó, y el rebote de esta fallida iniciativa ha terminado siendo los nuevos incentivos fiscales que tienen como 8 años más o menos y que han tenido tremendo éxito. Pues ha sido una respuesta a la incapacidad del gobierno de dar estímulos y apoyos directos a la producción, ya la exhibición. Hace un par de años, el año pasado tuve 2 películas en cartelera, tuvieron bastante éxito. Suave Patria, con Omar Chaparro y Adrián Uribe, de Francisco Padilla, y 180 grados, una película de Fernando Califa, un director regiomontano, película muy bonita además. Después de esta estuvimos ahora con Allá y Entonces, que es esta película que te digo de Ángel. Y recientemente hicimos una TV movie que también tuvo mucho éxito, que se llamó Gonzalo Guerrero entre dos mundos, que es la historia del hombre al que se le atribuye ser el padre del mestizaje, un náufrago español en las costas de Campeche a principios del siglo XVI, 1516, incluso antes de que la presencia española penetrara en el continente, ¿no? Todavía estaban concentrados en las Antillas, principalmente en Cuba, lo que no es Dominicana, Puerto Rico. Y fue una historia muy bonita, una producción muy padre, toda de época, en que, bueno, al ser un formato para televisión, pues una película de 1 hora, pero ganó en Trieste mejor película, en fin, tuvo una excelente recepción, una película muy bonita.
El cine, eso es una cosa que también se va descubriendo poco a poco, pues ofrece muchísimas opciones, ¿no? Y en muchas áreas de desarrollo. Es un oficio padrísimo, ¿eh? Es un oficio padrísimo. Pero a mí cuando él me dice que quiere ser cineasta, igual que cuando él me dice que quiere ser escritor, ¿no? Son oficios complicados, pero son oficios que vienen del corazón, donde la persona lo que quiere es poder transmitir en cualquiera que sea su medio, su mensaje, su idea. Y como todos, pues implica mucho trabajo y mucho esfuerzo y son caminos largos. Yo en mi camino de la foto, por ejemplo, yo sé que es un camino de toda la vida, porque los íconos de la fotografía, el punto donde quiero llegar, están allá a lo lejos, ¿no? Son personas que les ha tomado toda una vida llegar y después de un esfuerzo y de un volumen de trabajo de toda la vida, se llega. Entonces yo digo, yo espero llegar, voy ahí a medio camino. Pues nada, primero que nada agradecerles a ustedes allá en Aguascalientes, el centro del país. Pues este esfuerzo y el darnos voz a tantos que tenemos algo que decir, pero que a fin de cuentas nos sabemos conscientes de que vamos todos en un barco y que juntos pues vamos a ir avanzando, que sea poco a poco, pero va a ir avanzando el barco, cada vez haciendo mejores proyectos, haciendo más y dándole más oportunidad a estos proyectos a que se vean, que ha sido el gran problema que hemos tenido en México a lo largo del tiempo. Nosotros pasamos por ese problemita, pero también estos artistas en su época también tuvieron problemas de exhibición, en su formato, pero tuvieron sus propios problemas. Entonces es una lucha permanente que a fin de cuentas vamos todos en este esfuerzo por enorgullecer y mantener nuestra mexicanidad. Como podemos ver, un fotógrafo como Tato Flores, perdón, iba a decir Ángel Flores, que es su hermano, me disculpo, un fotógrafo como Tato Flores, además de una fuerte formación práctica en el trabajo cotidiano de la filmación, también es un hombre estudiado con una sólida formación teórica. Muestra de ello son sus encuadres, su gusto por la luz y su gusto por la pintura. Eso define mucho su trabajo y que espero les haya gustado la forma en que lo participa y que la forma en que nos muestra la manera de hacer cine y los proyectos que se podrían armar en Aguascalientes con gente como Tato Flores. Muchas gracias por estar atentos a nuestra programación y a nuestro programa. Los que no soñaron con Hollywood, los esperaremos la próxima semana.